Hola, yo soy Kant. Hola, yo soy Nietzsche. Nuestra conversación a continuación se va a tratar sobre la ilustración, específicamente el proyecto moderno. La historia de la humanidad se desarrolla conforme a un plan propio de la naturaleza, la cual imprime su voluntad sobre el devenir de lo terrenal y condiciona el desenvolvimiento de las características que le son más íntimas a la humanidad. Vale decir, la humanidad no hace su historia sobre la base de condiciones cambiantes que la determinan de manera emergente. Debemos notar qué es lo que entendemos por naturaleza como primera cuestión, y a plantearla en forma de aporía como los viejos griegos sería de gran ayuda. ¿Es la historia escrita a voluntad de los individuos, o acaso está determinada por un plan misterioso de la naturaleza que es trascendente a todo lo legítimamente humano? Mi posición es que, sin ánimos de cinismo, la historia depende mucho más de los individuos decididos que de mundos que son diferentes y contrapuestos al mundo mismo de las personas. La historia la hacen los hombres libres, los espíritus libres, esto es, aquellos que han tomado conciencia de que su voluntad de poder es máximamente valiosa e inalienable a los verdaderos hombres. Si cambiamos el lugar donde acentuamos nuestro pensamiento, cambiaremos también el pensamiento mismo. En este caso, el cambio va de lo trascendente a lo vital y concreto, que es lo que yo defiendo. Sin duda, lo que usted está diciendo es tremendamente poco ortodoxo y trae consecuencias horrendas para la ética, tanto como para la forma en que entendemos la sucesiva acumulación de hechos no relacionados en apariencia que forma la constante actividad del género humano en relación con su medio y consigo mismo. No cabe duda de que sus palabras están motivadas también por su célebre frase Dios ha muerto. Si Dios estuviese muerto, esto es, que su existencia no significa nada, entonces todo está permitido en cuanto a la conducta de los hombres, imperaría el caos de los holgazanes y los pocos dotados de razón. A pesar de que yo, en mi extensa obra, he probado de que todas las pruebas de la existencia de Dios llevan a incoherencias lógicas, también he llegado a la conclusión de que hay que suponer su existencia. Así, la moral es una moral buena y justa y no una determinada por las posibilidades de acción del hombre. Esto es la moral verdadera, aquella que está ceñida a los principios a priori de la razón humana. Esto lo probé en mi libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y no necesito volver a repetir mi argumentación en este diálogo que mantenemos. Es bueno suponer que hay una voluntad de la naturaleza que guía el accionar humano. La naturaleza tiene una voluntad la cual no se expresa en las manifestaciones humanas como actos singulares, los cuales en ningún caso pueden ser previstos, sino que dicha voluntad se expresa en los actos humanos vistos desde una perspectiva amplia, considerando un gran número de estos, por ejemplo, los matrimonios en grandes países. Su moral no es nada más que una moral inalcanzable para el ser humano de a pie. ¿Acaso cree que alguien puede cumplir con su imperativo categórico? Ni Dios mismo puede ser un ser moral según lo que usted postula. Sin duda, Dios no puede ser un ente moral, pues en él se fundamenta toda la moral y la causa es distinta siempre del efecto. En todo caso, sin dudas una moral de los principios a priori de la razón es posible, solo faltan humanos dispuestos a ella. Pero para ello hay que abandonar la minoría de edad, que es la incapacidad para servirse del propio entendimiento sin la guía de otro. Incluso hasta se ha encariñado con ella, pues si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Esto es la minoría de edad, un estado donde otros piensan y hablan por ti. Su superación es la vocación que todo hombre tiene, la de pensar por sí mismo. Es la ilustración que tiene estrecha relación con lo que dijimos antes, la, entre comillas, voluntad de la naturaleza. O sea, ¿cree usted que, como Aristóteles, las cosas tienden a su disposición que le son propiamente naturales? Es decir, un ojo tiene que ver forzosamente, pues un ojo que no ve no es un ojo natural. Que hayan ojos que no ven es solo un accidente. Nada tiene que ver con la naturaleza esencial de las cosas. O sea, usted, igual que Aristóteles, cree que las cosas tienden siempre a algo que es, entre paréntesis, bueno, pues su naturaleza en sí siempre es así.
Claro que sí, pues si el hombre es un animal racional, debe tender necesariamente al uso completo de su razón, pues si no la usa es solo por accidente. Pero en sí mismos, los hombres pueden liberarse de esas cadenas, abandonar la minoría de edad y atreverse a pensar por y para ellos. En otras palabras, podemos decir que es usted un optimista, que con esperanzas infinitas en el género humano cree que por medio de la educación, del libre uso de las palabras, la razón y de las justas críticas a los que no nos parece correcto, el género humano, considerado como una especie unitaria, puede llegar a un estado de ilustración. No sé si optimista sea una palabra adecuada, pero sí creo en lo que usted enuncia refiriéndose a mis posturas filosóficas. En resumen, yo creo que los hombres pueden ser libres, pueden evitar todo perjuicio por medio del uso bien intencionado de su razón. ¿Cómo se logra esto? Por medio de la instrucción laica, o sea, entre comillas, no prescribir nada de los hombres en cuestiones de religión. Creo que en este punto nos volvemos inconciliables. ¿De qué forma la historia puede ser concebida como un mero progresar que tiende siempre a mejorar sin repetir vicios del pasado en las cuestiones del presente? A primera vista, esto es una ingenuidad digna de un intelectual del siglo de las luces. Cree que el saber libre, esto es, el uso de la razón propia, hace mejores a las personas, es creer también que hay una naturaleza propia del hombre que se desarrolla, de forma lineal, progresiva y sintética. Esto lo creo erróneo, en primer lugar, porque la historia es trágica. Claro, pues, el devenir humano no es un simple paso por este mundo, como cree, al igual que usted, el cristianismo. El devenir humano es trágico, pues es contradictorio en sí mismo, y no refiere a nada más que en sí mismo. En segundo lugar, usted cree que el uso de la razón, además de ser mejor a las personas, y por el mero hecho de ser la disposición natural del hombre, desembocaría en una sociedad justa y buena. Con claridad, eso no resuelve ningún problema, solo nos sumerge más en el vicio de una moralidad trascendente que nadie puede alcanzar, descuidando al individuo y en su infinita fuerza para dominarse en su voluntad de poder. El hombre libre es el hombre que alcanza su expresión máxima de individualidad, que toma conciencia con su voluntad de poder y no es el ilustrado que a la vez obedece y pretende mandar a los no ilustrados. Muchas gracias por su atención.